Cinéfilos, cinéfilas, de verdad, ustedes no me van a dejar mentir de que en el año 2021 a todos nos tomó por sorpresa y absolutamente nadie esperaba que esta serie, basada en el famoso videojuego de League of Legends, llegaría a convertirse en uno de los hitos más queridos y especiales de Netflix. Y a nivel personal, creo, en una de las mejores series, no solamente animadas, sino series en general de todos los tiempos. Y es que entre tener un arte exquisito, una animación que deslumbra y que cuadro a cuadro denota una estética y un cuidado clínico, esta historia que está centrada en el quiebre entre dos hermanas y una crisis mágica entre la ciudad utópica de Piltover y Son, con ese final, y bueno, durante toda la historia, yo creo que la mayoría de nosotros nos dejó completamente devastados, emocionalmente destrozados, sufriendo, tirados y con ansias de ver y por supuesto sufrir un poco más con su segunda temporada. Así que cinéfilos, en este video por fin agárrense que hablaremos de este fenómeno llamado Arcane y también lo que podemos esperar y lo que deseamos ver en su segunda y última parte. Cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z. Muchas gracias por acompañarme en este video que yo creo que les debía bastante, y qué mejor momento para traerlo al canal, a Fuera de Foco, que a unos días de la llegada de la segunda temporada. Por supuesto, con los comentarios me encantará saber qué es eso que tú esperas ver en esta segunda parte y, muy importante, ¿acaso tú eres Team Jinx o Team Vi? Déjamelo saber en los comentarios que, como siempre, los estaré leyendo. Vamos a comenzar con una pregunta bastante directa. ¿Qué fue lo que convirtió a esta serie en todo un fenómeno a partir de su estreno? Bueno, pues no es que esta producción, al igual que la serie, posea un único elemento mágico que le dé poder sobre todos los demás, ni que haya creado su hextech propio para lograr tales reacciones. Pues de hecho, en realidad, esta serie inspirada en el mundo de League of Legends y el cual funge como una especie de distante precuela, realmente posee diferentes elementos que en su momento la hicieron destacar, de tal forma que logró atraer tanto a fans del juego original como a personas que pues no tenían ni la menor idea de qué esperar de esta historia. Es decir, a mí, por ejemplo. Y vamos con el primer ingrediente, que es el que se ve a primera vista y que por supuesto tenemos sí o sí que hablar de él. Por supuesto, el hecho de que la serie posee una extraordinaria animación, la cual reúne aprendizajes de técnicas que mezclan 2D y 3D y que convierten a este show en toda una experiencia visual, la cual de hecho no se limita a un estilo único, sino que se atreve a experimentar con técnicas que también responden a cada momento y a la narrativa que tenemos en la pantalla. Esto quiere decir que la animación en Arcane no solo empujó los límites de lo que las cintas como Into the Spider-Verse o El gato con botas ya habían logrado, sino que logró hacerse de una estética tan propia y deslumbrante que además es funcional. ¿Y a qué me refiero con esto de que es funcional? Bueno, a que más allá de ser algo bonito de ver, cada pincelada y cada elección artística contribuyen al ritmo de la historia, a la forma en la que entendemos a los personajes, lo que sienten y cómo ven ellos el mundo o los mundos que los rodean. Es por eso que personajes como Jinx son tan distintos, porque a través de pinceladas, luces y colores desordenados podemos entender la enredada mentalidad de este personaje que está sumamente conflictuado. Y hablando de conflictuados cinéfilos, conflicto quizá sea la palabra columna vertebral de esta historia. Y es que saliendo un poco del lado técnico y de la animación y yéndonos directamente a su historia, la primera temporada de Arcane llevó a la pantalla lo que podría ser una trama vista anteriormente. Es decir, tenemos un conflicto entre hermanas, un malentendido entre clases sociales, abuso de poder y diferencias entre una utopía y un submundo. Cosas que sí, quizá hayamos explorado en otro tipo de series, películas, libros, música, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta historia logró diferenciarse y distinguirse a través de tener personajes tan intensos, los cuales están llenos tanto de virtudes como de defectos, los cuales permiten que su historia se convierta en algo sumamente empático y realista. Esto por más fantástico que podría llegar a ser. Es decir, no importa que estemos viendo a una criatura que pues claramente no existe en nuestro universo, podemos llegar a empatizar tanto con ella por la complejidad y los matices que los escritores lograron otorgarle a cada uno de estos personajes. En el primer arco de la primera temporada de Arcane, es decir, en sus primeros 3 episodios, conocimos a los personajes de Vi y su hermana
Powder, quienes como habitantes de Son cumplen trabajos y misiones bastante arriesgados, los cuales inevitablemente les llevan a toparse con un token mágico con el que otros personajes estaban pretendiendo crear tecnología bastante sofisticada. Powder, quien admira a su hermana y al grupo de esta y quien constantemente busca su aprobación, comienza a experimentar con estas fuerzas, ocasionando una explosión que termina con la vida de los amigos de Vi y bueno, también con sus amigos. Cinéfilos, además de ser uno de los momentos más catárticos y traumáticos que yo haya visto en una serie de televisión, también es el punto de quiebre entre ambos personajes y lo que detona el resto de la historia. Y es que Vi lo ha perdido todo. Ella, por lo tanto, reacciona con violencia y en ese acto aleja a su hermana de sí, quien después, al sentirse completamente arrepentida, avergonzada y sumamente triste, está buscando consuelo. El trauma de estos actos tan intensos son los que encienden la chispa que literalmente encienden la pólvora, Powder en inglés, el nombre de este personaje, y la van transformando poco a poco en Jinx, quien ahora sería la protegida del líder criminal Silco. En esta primera temporada y a partir de los ojos de Jinx y de Vi, nosotros como audiencia seremos testigos de cómo puede originarse la maldad y la locura en una persona, los abusos, la culpa y el miedo que se requieren para que una buena persona pueda llegarse a convertir en un absoluto psicópata, aunque pues en realidad no deje de ser una persona que quiere recuperar a su familia y que también está buscando ser aceptada y amada. Claro que aunque todo esto ya de por sí suena bastante dramático, en realidad se trata tan solo del centro de un conflicto y de una batalla mucho más grande que se está desarrollando entre Piltover y Son, pues resulta que Jinx se convierte en un medio de destrucción con el que Silco pretende lograr sus planes, los cuales básicamente son crear una droga que dote de poder absoluto a los habitantes de Son y los transforme en monstruos para de tal forma poder derribar a quienes sostienen el poder en Runeterra. Esto mientras que Piltover está explorando con la magia, experimentando a través del invento de Jace y Victor, el cual es básicamente el Hextech. Y lo que es interesante es que más allá de que esto termine por consolidar a una utopía, en realidad los conflictos que vemos entre Piltover y Son pues terminan por convertir a Runeterra en una distopía, en donde el sistema termina siendo muy injusto con las personas de abajo y los hunde en crimen, miseria y pérdida, mientras en el anillo superior vemos cómo se está viviendo con excesos y persiguiendo el poder hasta que se llegue a abusar de este. Y es que, por ejemplo, el personaje de Jace comienza su vida como un académico y termina convirtiéndose en amante y protegido de Medarda. Y es a través de esta relación y este vínculo que vamos descubriendo la lenta hipnosis de la comodidad, en donde es este mismo personaje quien comienza a olvidar a su propio colega Victor y la misión que estos originalmente se habían planteado al jugar con elementos mágicos, la cual era ser la solución a enfermedades y traer igualdad entre las divisiones. Pero el miedo por, entre comillas, los de abajo comienza a cegar a Jace y aliena y villaniza más y más a los habitantes de Son, quienes en su propia búsqueda por salir del agujero ya se han dividido en grupos radicales muy al estilo de los Robin Hood y quienes quieren tanto la caída de Piltover como la sobrevivencia y la paz entre su gente. Al final de la primera temporada fuimos testigos de Jinx convirtiéndose en este personaje completamente desconectado de su humanidad, muy a pesar de los constantes intentos de su hermana Vi por traerla de regreso a la luz. Y es que Vi está intentando disuadir a Jinx de algo que ya es, y en vez de aceptar esta locura, está buscando frenarla. Situación que, al igual que el aparente cariño que tiene Vi por una de las residentes de Piltover, Caitlyn, llevan a Jinx a comprender que Vi jamás va a quererla por lo que es. Y esto es lo que marca el quiebre definitivo entre ambas. En respuesta y siguiendo el legado de Silco, a quien ahora ve como un padre, un mentor y básicamente su única figura de amor, Jinx utiliza la gema arcana para atacar el corazón de Piltover y destruir a su consejo de una vez por todas. Y con todos estos elementos cinéfilos, si algo nos dejó muy en claro Arcane, es que se trata de, como dije antes, no solo una de las mejores series de animación, sino simplemente de una de las mejores series
series de todos los tiempos. Pues más allá de trabajar su historia a modo global, Arcane también desarrolla y empuja a sus personajes a través de subtramas propias que por un lado nos permiten que podamos conocerlos y evolucionar con ellos a la par que entretejen sus vidas con una red mucho más grande. Y personajes como Caitlyn, Victor, Heimerdinger, particularmente mi favorito, Medarda, Echo y otros que podríamos considerar que tienen un rol más secundario, pues acá realmente terminan jugando un rol bien importante en el ensamble final de la historia. Y esto la serie lo consigue al no dejar de lado las complejidades, problemas y ambiciones propias de cada personaje. Y es que incluso personajes que llegan a tener apariciones relativamente cortas, como es el caso de Vander, resultan ser catalizadores de eventos y llegan a sentirse tan reales al contar su propia historia y al tener un arco individual que a su vez logra conectarlos con el resto de los personajes. Pero lo más interesante es que esta conexión con los personajes, la serie no solamente la está consiguiendo a través de un diálogo o tener diferentes interacciones habladas entre ellos. Y es que otro elemento que también logró hacer destacar a esta serie fue lo trabajada que está en su acción y en la manera que utiliza cada secuencia de batalla, persecuciones y peleas también como un elemento narrativo. Esto para poder entender aún más de lleno a cada uno de sus jugadores. Esto logran conseguirlo a través de un espacio visual, una composición y un dinamismo en su manejo de cámaras y de layout, lo que hacen que cada momento de acción termine siendo algo sumamente impactante. Definitivamente la primera temporada de Arcane nos despierta esta sed por tener más de esta historia, tanto si es que tú eres un fan de League of Legends o si jamás en tu vida has tocado un videojuego. Por otro lado, también enciende una chispa de deseo por ver a estos personajes consolidándose como los icónicos avatares del juego, es decir, la emoción que genera el ir viéndolos reunir sus piezas e instrumentos icónicos, tales como el guante de Vi, el martillo de Jace y la bazooka de Jinx. Y a ver, si tú ya conocías a los personajes, pues esto te va a emocionar muchísimo, pero si no los conocías, como es mi caso, aún así te vas a emocionar muchísimo, porque cada vez estás viendo cómo van adquiriendo más herramientas que los vuelven más y más poderosos. Y bueno, después de toda esta emoción que generó la primera temporada, obviamente la segunda pregunta obligada es, después de haberse convertido en todo un fenómeno, ¿qué podemos esperar de la segunda entrega de Arcane? Vamos a ver. Primero, la distancia entre Vi y Jinx ha convertido la búsqueda por recuperarse mutuamente en una enemistad absoluta, en donde por un lado Vi está dispuesta a detener a su hermana por todos los medios posibles y arrancar de su rostro lo que ella podría percibir como una sonrisa bastante loca. A su vez, el personaje de Jinx se va a convertir en todo un símbolo, en la chispa que despierta a los adeptos de Silco y más aliados también para convertirse en un ejército. Esto en la lucha por derrocar de una vez por todas a los topsiders, a la gente, a las mandamás, a los más altos patrones de Piltover. Por lo cual, lo que en su primera temporada tal vez tan solo eran piezas de un cauteloso ajedrez, ahora se va a convertir en toda una guerra caótica, en donde además lo arcano despierta para convertir a Runeterra en un sangriento campo de batalla. Y como mencionaba antes, en esta segunda temporada podremos ver a estos personajes ya consolidarse de una manera mucho, pero mucho más cercana al juego e integrarse en una nueva dinámica de poder y acción llevada mucho más al límite. Esto a través de diferentes elementos, armas e instrumentos que lograron volverlos tan icónicos desde los juegos. Al yo ser una ignorante de los videojuegos y al no querer tampoco generarme ningún spoiler, la verdad no tengo ni la menor idea de si Jinx no va a sobrevivir o si Vi no va a sobrevivir o quién rayos no va a sobrevivir, así que de verdad me da muchísima curiosidad ver cómo se va a desarrollar todo este conflicto porque nos dejaron en una situación sumamente crítica. También me llama mucho la atención ver cómo van a seguir experimentando con la animación y miren, yo lo único que le pido a esta segunda temporada es que sea tan buena como lo fue la primera. Y obviamente ustedes no pueden dejar de ver esta serie si no lo han hecho, que como les he comentado es una de las mejores de todos los tiempos. Les recuerdo que actualmente pueden encontrar sin ningún problema la primera temporada en la plataforma de Netflix y obviamente váyanse preparando emocional, psicológica, mentalmente, de todas las maneras posibles para la segunda parte, porque de verdad que promete mucha más intensidad y también mucha más magia.
El primer arco de la segunda temporada llegará a Netflix el próximo 9 de noviembre, seguido de su segundo y tercer acto el 16 y 24 de noviembre respectivamente. Oigan, cinéfilos, y después de ver la cantidad de giros en los personajes que tenía la primera temporada, de verdad yo me muero de ganas y de curiosidad de ver cómo van a cambiar los personajes en esta segunda, porque el que uno piensa que es bueno los hace malo, el que es malo los hace bueno, el que ni veías que estaba ahí metido en la esquina de pronto adquiere una importancia tremenda en la historia, y eso me emociona muchísimo ver cómo van a ir evolucionando los personajes y también afectando la dinámica completa de la historia. De verdad es que no tengo ni la menor idea de cómo puede terminar, así que estoy muy emocionada de ver cada uno de estos capítulos. Y tú déjame saber a ti qué es lo que más te emociona y lo que te pregunté al inicio, ¿acaso tú eres Team Vi o Team Jinx? Déjamelo saber en los comentarios. Te recuerdo que puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, en donde además estuve compartiendo este momento fabuloso con la actriz que da voz nada más y nada menos que al personaje de Vi. Pero bueno, puedes seguirme por allá, me encuentran como @GabyMesa8. Igual si aún no te has suscrito al canal, ves los videos de Fuera de Foco frecuentemente, pero no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Y si eres nuevo, pues también te invito a que lo hagas, porque aquí hay muchísimo contenido cinéfilo, noticias, entrevistas, críticas, opiniones, análisis y un montón de cosas más que de verdad no te arrepentirás, además de que es totalmente gratis. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Gaby Mesa con Z.